¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La semana pasada hicimos el recorrido obligado por los primeros, los 5 primeros estados que ya habían iniciado campañas el día 1 de marzo. Luego sumamos al estado de Tabasco, que inició campaña el 16 de marzo. Y hoy vamos a hacer un recorrido sobre los estados en los que apenas ayer, domingo 31 de marzo, iniciaron las campañas para la gubernatura de esos estados. Nos referimos, por supuesto, al estado de Morelos, al estado de Puebla, al estado de Veracruz y al estado de Chiapas. Y todos esos estados tienen una singularidad. Todos son gobernados por Morena. Lo que vimos la semana pasada cuando revisamos, por ejemplo, la Ciudad de México, que está gobernado por Morena, pero también vimos, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que está gobernado por el PAN, el estado de Jalisco, que está gobernado por MC, y el estado de Yucatán, que también está gobernado por el PAN. Entonces, esos 3 estados gobernados por la oposición, hacíamos la observación de que Morena tiene condiciones razonablemente propicias como para aspirar a arrebatarle tanto Guanajuato como Yucatán al PAN y también el estado de Jalisco a Movimiento Ciudadano. Pero hoy empezamos con el recuento de los 4 estados que iniciaron campaña justamente ayer domingo 31 de marzo. Con una cómoda ventaja en la mayoría de las encuestas publicadas en los 2 meses recientes, Margarita González Arabia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, más los partidos estatales Nueva Alianza, Encuentro Solidario y Movimiento Alternativa Social, Margarita inició el pasado domingo, ayer domingo 31 de agosto, su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Morelos. Sus rivales, allí en ese estado va a haber gobernadora, porque va a haber gobernadora, no hay salida. Sus rivales son Lucía Virginia Mesa Guzmán, de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, una ex militante de Morena, ex senadora de Morena. Lucy se le conoce como Lucy Mesa, pero su nombre completo es Lucía Virginia Mesa Guzmán, de la coalición opositora, integrada por PAN, PRI, PRD. Y el partido estatal Redes Sociales Progresistas Morelos. Y el tercer personaje en discordia es la candidata de Movimiento Ciudadano y de un partido estatal llamado Morelos Progresa. Nos referimos a Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. El estado de Morelos está agobiado por la inseguridad y la corrupción, identificados como las principales calamidades que afectan al estado, que ha sido gobernado los últimos 6 años por el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo. 3 encuestas de muy diferente origen le atribuyen a Margarita González Arabia ventajas que van de los 20 a los 46 puntos porcentuales en una entidad en la que su antecesor ganó con el 52% de los sufragios captados en las urnas en el mes de julio del 2018. Morena y sus aliados consolidaron su presencia en Morelos en los más recientes 6 años, en donde su membresía casi triplica la de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, es decir, Morena y sus aliados tienen una estructura partidista bastante sólida, bastante fuerte, que indudablemente les va a servir como base para realizar tareas de promoción de su candidata, de promoción de sus candidatos y desde luego también una estructura que les permitirá estar al pendiente de todas las casillas que tendrán que revisar y vigilar con mucho cuidado. En la diapositiva número 3 hacemos un balance completo de qué es lo que va a estar en juego en el estado de Morelos, porque usted sabe que son elecciones concurrentes, elecciones estatales y elecciones federales, o llamadas de otra manera, elecciones locales y elecciones federales. Pues bien, ahí ven ustedes muy esquemáticamente descritas que en el proceso electoral estatal se va a votar para un gobernador, 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional, 33 presidentes municipales, 153 regidores y 33 síndicos de mayoría relativa. Los síndicos son, como podríamos llamarlo así, los síndicos son los abogados, los que representan jurídicamente a los ayuntamientos y los que le dan validez legal
a las decisiones que toma el ayuntamiento y a los acuerdos que toma el ayuntamiento o que toma el presidente municipal. Sin la firma del síndico, ningún acuerdo o trámite tiene valor, porque el síndico es el que le da valor jurídico a las decisiones de los ayuntamientos o de los presidentes municipales. Por eso se elige un síndico por cada presidencia municipal aquí en el estado de Morelos, como ustedes lo ven en pantalla. También las campañas para la gubernatura de Morelos van a durar del 31 de marzo al 29 de mayo, en tanto que las campañas para presidentes municipales y diputados locales en Morelos se van a llevar a cabo a partir del 15 de abril, dentro de 15 días. El 15 de abril empiezan las campañas para diputados locales y presidentes municipales en Morelos y van a terminar como todas el 29 de mayo. Y en los comicios federales se va a votar en Morelos, como en todo el país, para presidente de la República. En el caso particular de Morelos se vota para dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría, y en el estado de Morelos hay 5 distritos electorales de mayoría relativa, también llamados distritos uninominales. Son los diputados que se eligen en esos distritos, son los que van al Congreso de la Unión. Y luego, en la diapositiva número 4, vemos a las candidatas que ya desde ayer están en campaña. Ahí les ve usted. Todas las fotos las tomamos de su Facebook oficial y son Margarita González Arabia, como le decíamos, candidata de Morena, PT, Partido Verde, Partido Encuentro Social, un partido estatal que se llama Encuentro Solidario y Movimiento Alternativa Social. Ahí ve usted los logotipos. En el caso de Lucía Virginia Mesa, Lucy Mesa, la apoyan PAN, PRI, PRD y un partido con registro local que se llama Redes Sociales Progresistas. Y en el caso de Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, ella es candidata de Movimiento Ciudadano y además de Movimiento Ciudadano la apoya un partido estatal que se conoce con el nombre de Morelos Progresa. Luego, nada más para que tenga usted un punto de referencia. Cuando veamos las encuestas cómo van en este momento, se va a dar usted cuenta que la tendencia que trae en este momento Margarita no es muy diferente a la que en su momento llevó al triunfo a Cuauhtémoc Blanco. La diapositiva número 5 nos dice que en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Cuauhtémoc Blanco, como candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, ganó con el 52.54% de los votos, y en segundo lugar quedó Víctor Manuel Caballero Solano, de la coalición entonces integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No estaba en esa terna todavía el PRI, que tuvo candidato por separado llamado Jorge Mid Ocaranza y apenas tuvo el 6%. Así que si hiciéramos un desglose, aunque las circunstancias son muy diferentes 6 años después, pues esa coalición de PAN, PRD y el PRI no pareciera ser muy potente, porque en este caso Movimiento Ciudadano lleva su propia candidata. Y luego, algo que mucha gente menosprecia y en lo que no ponen mucha atención ni mucho interés los partidos, es en la afiliación de militantes. Usted sabe que cuando llegan las campañas, los partidos y los candidatos pues forman equipos de personas que les ayudan a hacer proselitismo y propaganda. El problema es que muchos partidos que no tienen estructura en los estados, lo que hacen es que le pagan a gente para que haga campaña por ellos, o se llevan a las campañas a los empleados de los gobiernos en donde están trabajando, los obligan a hacer proselitismo o invitan a gente a participar en las campañas con la promesa de que después les van a dar chamba. Pero aquí vemos gráficamente cómo está la estructura, por ejemplo, de PAN, PRI, PRD. PAN, PRI y PRD suman una militancia de apenas 23,256 personas en Morelos. Y como usted podrá observar, tuvieron en estos 3 años, del 2020 al 2023, un decremento de 15.91%. Es decir, esos 3 partidos en conjunto perdieron 4,403 militantes. Es decir, no trabajaron con la gente.
En tanto que si usted ve lo que pasó con Morena, que de tener 8,266 militantes, en el 2023 ya tiene 43,994. Nos quedamos con esa cifra por una razón muy concreta, porque es en agosto del año anterior a la elección cuando el INE revisa los padrones de afiliados de los partidos. Entonces, la próxima revisión que va a hacer el Instituto Electoral la va a hacer hasta el año de 2026, un año antes de la elección del 27. Bueno, pero lo que quiero que vean ustedes aquí es eso que les señalaba de cómo los partidos no trabajan en los estados. O sea, hay partidos como Movimiento Ciudadano que nada más están esperando que algún candidato por ahí se retire inconforme porque no lo postularon en su partido para invitarlo a ser postulado por MC, y de esa manera MC, sin trabajar, sin formar estructura, ha ido incrementando su votación en algunos estados, porque usted ve, por ejemplo, aquí en el caso de Morelos, en agosto del 2020 Movimiento Ciudadano tenía 7,038 afiliados. Y en agosto del 2023, 3 años después, solamente tenía 7,251. Es decir, solamente afilió en 3 años a 213 ciudadanos más, que representan el 3,02%. Esto es una muestra muy concreta de si los partidos trabajan o no trabajan con la gente. Eso sí, cuando llegan las elecciones, andan muy obsequiosos ofreciendo el oro y el moro para que la gente vote por ellos. Bueno, hay otra cuestión que es importante saber. ¿Qué es lo que le duele a Morelos? Si nos vamos a la diapositiva número 8, vemos que en Morelos el problema principal, y así lo dice la gente, es el de la inseguridad. El 68,7% de los morelenses dicen que están hartos de la inseguridad. Y esto lo refleja la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, que es la encuesta anual que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es la encuesta más robusta que se hace en el año y es la más confiable. Y estos son los principales resultados con respecto al estado de Morelos. Esta encuesta la dio a conocer el INE en septiembre del 2023, pero aplica para todo el año del 2023. ¿Por qué? Mire usted, en inseguridad, Morelos tiene los ciudadanos de Morelos, el 68,7% de los ciudadanos consideran que el principal problema en su estado es la inseguridad. Luego, el 39,9% dice que el aumento de los precios. El 30% está preocupado por el desempleo. El 28,3% por la salud. El 27,2% por la escasez de agua y el 23% por la corrupción. Y de ahí para abajo. ¿Por qué es importante que usted sepa estos datos? Porque si usted vive en Morelos, por ejemplo, escuche a las candidatas y pregúnteles si verdaderamente tienen alguna propuesta para resolver algunos de estos problemas que la gente común, percibe que son los más importantes que padecen en el estado de Morelos, porque luego llegan a prometerle un montón de cosas que a final de cuentas no están cerca de las prioridades de la gente. Pero esto es real, esto es lo que los morelenses dicen que le duele al Estado. Y luego otro asunto muy importante, la percepción de corrupción que tienen los morelenses con respecto a las autoridades. Fíjese bien, bueno, lo más cotidiano, a todo mundo cuando hemos tenido que manejar, nos ha mordido a alguien en nuestro pueblo o en nuestra colonia, en nuestro barrio. Porque resulta que en Morelos el 76,7% de la gente dice que los policías de tránsito son muy corruptos y están en el punto más alto de la corrupción en el estado. Pero fíjese usted cómo la percepción de la gente es muy importante. Hay problemas de justicia muy serios en Morelos porque el 71,8% de los ciudadanos dicen que los jueces son corruptos. Y también el 70,7% dice que los policías preventivos municipales son corruptos. Y el 70,6% dice que la policía estatal son corruptos. Y luego en la parte baja de los menos corruptos, vemos que el 29% dice que la Guardia Nacional es corrupta, el 27% que el Ejército y el 20,5% que la Marina. Pero usted observe que son los rangos más bajos de corrupción en la percepción de la gente de Morelos. ¿Y por qué? Porque es importante que usted lo sepa por lo que acabamos de comentar. Si usted vive en Morelos, dígale al candidato que va ahí de obsequioso, dígale, a ver, maestro, aquí tenemos problemas muy concretos con los jueces.
con las policías preventivas, con los agentes de tránsito. ¿Qué vas a hacer para resolver verdaderamente eso que a la gente le incomoda y le molesta mucho? Bueno, hay otros datos de otra encuesta también anual, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que acaba de salir la semana pasada. Sí, más o menos. El 20 de marzo de 2024. Esta está nuevecita. En Morelos, fíjese usted, en Morelos, el 84.4% de la población de 18 años y mayores dicen que los más confiables para ellos son las personas de su familia. Esto lo vemos en la diapositiva número 11. Los más confiables para los morelenses son sus familiares con el 84.4%. Luego, con el 75.3% consideran muy confiables a sus compañeros de trabajo. Y luego por ahí, entre los más confiables también aparecen, por ejemplo, el Ejército y la Marina con 70.5% de confiabilidad. Pero si nos vamos hacia abajo, vamos a ver que en la parte media de la escala de confiabilidad en el ánimo de la gente que vive en Morelos, los hospitales públicos representan el 67.0%, el 65.4% de los morelenses dicen que confían en la Guardia Nacional, el 58.9% dice que confía en el gobierno federal, y estos datos son importantes porque más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el grado de confianza que la gente de Morelos tiene en sus autoridades locales o estatales. Por lo pronto aquí, el 58.9% dice que confía en el gobierno federal. Y si nos vamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver, por ejemplo, que solo el 41.3% de los morelenses confían en sus gobiernos municipales. Y esta pedradota también es para nosotros, porque solo el 49.8% de los morelenses le tienen confianza a los medios de comunicación. Y otro dato también muy relevante que seguramente comparte la candidata de Morena, que vi que la entrevistaron los periodistas la semana pasada, el viernes. Margarita González Arabia decía que ella no confiaba en las autoridades electorales. Pues fíjense que el 53.3% de los morelenses también dicen que ellos no confían en los institutos electorales. Y luego, aquí está en la diapositiva 14, el fondo del abismo. ¿Y quiénes creen ustedes que están en el fondo del abismo? Pues vean ustedes ahí, los ganadores, los campeones de todos. En el último lugar de confianza entre la gente de Morelos están los partidos políticos. Y en el penúltimo escalón del abismo, con el 32.2% está la Cámara de Diputados y de Senadores. Y con el 32.3% están los policías. Y ahí está Cuauhtémoc Blanco. Con el 35%, la gente de Morelos dice que confía en los gobiernos estatales. Esto nada más para que se den cuenta ustedes de cómo cuando los candidatos hacen campaña, pues no tienen ni idea de lo que le van a pedir y a proponer a la gente, porque muchas veces ni siquiera tienen muy claro qué es lo que la gente siente con respecto a ciertas situaciones que les afectan. Y nos vamos ahora sí a la diapositiva 16, Luis, porque ya empezamos a revisar, por ejemplo, esta encuesta de las Heras de Demotecnia, que se publica, que se realiza en la primera quincena de febrero del 2024. Aquí le atribuye a Margarita González Arabia una diferencia de 46 puntos de ventaja, porque Margarita tendría aquí 68% contra 22% de Lucy Mesa. Luego, en esta misma encuesta de las Heras de Demotecnia, en la segunda quincena de febrero, vemos, por ejemplo, que allí en Morelos, en ese momento, Claudia Sheinbaum tendría 76% de preferencias en Morelos, contra apenas el 10% de Xóchitl Gálvez y el 3% de Álvarez Maínez. Esta es una encuesta de las Heras de Demotecnia en vivienda cara a cara, realizada los días 10 y 11 de febrero del 2024 en una muestra de 1,000 personas de 18 años y mayores. Vean nomás impresionante los números de Claudia Sheinbaum, 76% contra 10% de Xóchitl en el estado de Morelos. Luego nos vamos a una encuesta que publicó
El Heraldo de México y Poligrama el martes 20 de febrero. Ahí ven ustedes, por ejemplo, que Margarita González Arabia tiene 46.9 contra 29.8% de Lucy Mesa, para una ventaja de Margarita de 20.1%. Y después vemos en la contienda por partidos que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, en la diapositiva 19, tienen 49.9% contra 29% de PAN, PRI, PRD. Exactamente 20 puntos de ventaja para la coalición de Morena. Y después, el lunes 25 de marzo, nos vamos a la diapositiva 20, el lunes 25 de marzo, una consultora que se conoce como Rubrum saca también su encuesta. Esta es una encuesta hecha de manera telefónica, de manera automática y aleatoria. No tiene la precisión ni la calidad que puede tener la encuesta, por ejemplo, de las Heras de Motecnia, o la encuesta que también vimos. Bueno, la de Poligrama también es telefónica, pero la de las Heras es una encuesta cara a cara, persona a persona. Pero de cualquier manera, nada más como punto de referencia. El lunes 25 de marzo, Rubrum decía que Margarita González tenía 52.6% contra 24.9% de Lucy Mesa, para una ventaja de la morenista de 27.7 puntos. Y luego, nada más para que usted sepa el impacto que puede tener una victoria de un partido en el estado de Morelos. En la diapositiva número 22 vemos que Morelos es parte de la cuarta circunscripción electoral para los comicios del domingo 2 de junio. ¿Por qué? Porque en la cuarta circunscripción, con base en el porcentaje de votos que sumen los partidos en estos 6 estados, se reparten los 40 diputados plurinominales. Usted ve que Morelos está junto con Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, y los 6 gobiernos estatales de la cuarta circunscripción son gobiernos morenistas, lo que no anticipa nada bueno para la oposición. Y luego, en la pasada elección, la de junio del 2021, Morena sacó en esta circunscripción 16 diputados de representación proporcional, 2 del Partido Verde y 2 del Partido del Trabajo, para un total de 20 de 40, una efectividad de 50% en la disputa de las diputaciones de representación proporcional. En la tabla número 24 vemos los diputados de mayoría relativa que se jugaron en el 2021. Y vea usted, Morena ganó 44 de 63 distritos de mayoría en esta región, para un porcentaje del 69.84%. Y finalmente, con eso nos damos cuenta de lo importante que resulta que los partidos políticos ganen sus estados, porque con los porcentajes pueden aumentar su cuota de plurinominales, y al ganar más distritos de mayoría, por supuesto que tienen mayores ventajas. Nada más ven el último dato, en donde dice Morelos. Vemos que Morelos tiene 5 distritos electorales. 2 los ganó Morena en coalición con el PT y con el Verde, y los 3 restantes los ganó Morena solito. Así que de ahí podemos partir para darnos una idea de cómo le puede ir a Morena en el estado de Morelos. Y con esto terminamos por hoy en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con una observación crítica y detallada del estado de Puebla. Buenas noches.